Felices de que continúen con nosotros y me encanta, Ana, amigos televidentes, escuchar los reportes de distintas partes del mundo hablando de la migración. Nicolás Mojica nos está viendo desde Albany. Un abrazo para él, saludos especiales para usted y toda su familia y todos aquellos que se toman su tiempo para escribir algún comentario en el chat en vivo en YouTube. Ya vamos a empezar aquí a publicar lo que ustedes están escribiendo en este momento. Y que no pierdan la conexión con su país porque están al tanto de todo lo que aquí se mueve. Como si, bueno, eso está como aquel anuncio, se fue pero no se fue. Saben más que uno muchas veces. Así es. El que tiene un familiar fuera sabe que le dice, ¿y tú supiste, viste en la noticia tal cosa? Y uno, hasta uno que es periodista, ¿pasó eso? Bueno, saben más que uno. Pues, con las redes sociales, wow. Así es. Ana, amigos televidentes, ayer todos tuvimos en ascuas, bueno, desde el viernes pasado con las desapariciones que fueron reportadas luego de las inundaciones y sobre todo el caso del delivery Luisinki Mojica y de José Antonio Batista, mejor conocido como Jochi. Y ayer, desde tempranas horas de la mañana, se reanudó la búsqueda y tanto los bomberos, la defensa civil, todas las autoridades que participaron de la búsqueda, que ya con 3 días consecutivos se supone que teníamos que tener alguna respuesta, así ocurrió. Se encontró el primer cuerpo a las 11 y tanto de la mañana y luego a las 1 y tanto de la tarde se encontró el segundo cuerpo correspondiente a estas 2 personas que habían desaparecido y que fueron arrastrados por la cañada de Arroyo Hondo. Mucho dolor, mucha desesperación. Termina la incertidumbre por parte de los familiares, aunque están abrumados ahora mismo por el luto. Vamos a escuchar algunos de los amigos que estuvieron presentes, Ana, durante la búsqueda para la identificación de los cadáveres, también algunos de los que estaban ahí mientras se realizaba esta pesquisa. Escuchemos. Que ellos son responsables de esa muerte y tienen que responder. Si no lo hubiesen mandado, simplemente tuviera, porque él estaba en su casa acostado, ahí está la esposa que le puede dar declaraciones de eso y tenemos pruebas. Es como un soborno, por ejemplo, cuando ellos están en el número 1, le ponen un servicio y si usted se niega lo llevan al 5, que es incorrecto. Quizás eso fue lo que llevó a Sinki tener que coger ese servicio obligatoriamente. Estamos indignados porque ellos tienen un sistema de ranking que obliga al rider a trabajar donde no puede trabajar. Tiene que hacer un paro, pedido ya, tiene que responder, tiene que dar la cara y poner punto en esta situación. Los familiares precisamente de Luisinki Mojica, capellán, el delivery, ellos están diciendo que pudo preverse, que pudo evitarse su muerte si la empresa para la que laboraba, Pedidos Ya, no le hubiese insistido en que llevara ese pedido, que ya él estaba en su casa, es lo que ellos narran, y que también es en base a Meta, y por eso muchos se ven obligados incluso a desafiar las vicisitudes climáticas, como desgraciadamente ocurrió el viernes. Sí, también, señora, hay que hacerle un llamado a la gente. Si usted está bajo una lluvia torrencial, tenga un poquito más de empatía hacia el otro y no exponga a esos delivery a correr tantos peligros. Y esto de las metas, eso debería revisarse por las autoridades del país, porque cuántos accidentes de tránsito es que a diario los vemos, sobre todo en horas de la cena y sobre todo los fines de semana que la gente se queda en sus casas y prefieren pedir una pizza. Entonces usted ve a estos muchachos matándose, infringiendo las leyes, las más elementales normas de tránsito, porque quieren cumplir la meta con llevar a tiempo sus pedidos. Pero hay que sopesar hasta qué punto esa metodología de metas no conspira contra la seguridad pública. Y será precisamente hoy, Ana, amigos televidentes, que va a ser entregado a sus familiares el cadáver del joven delivery. Ya ayer los restos de Jochi fueron entregados a sus familiares, hubo que hacer una identificación odontológica porque a pesar de que coincidían las vestimentas, como inicialmente trascendió en los medios de comunicación, las condiciones en las que quedaron los cuerpos era para obligatoriamente estar seguro de que se trataba de esa persona, pese a que no había reportes de otros desaparecidos. Ya con ellos 2 suman 8 las víctimas de esas inundaciones. Hablamos de que un jovencito de 15 años
murió electrocutado y luego de él 7 hombres se sumaron para un total de 8 masculinos que perdieron la vida en estas inundaciones, entre 15 y 60 y tantos de años. Había 2 jovencitos de 20, en el caso de Jochi tenía 40 y tantos años. O sea, hablamos de personas que eran muy útiles a la sociedad, que lamentablemente se han quedado con el saldo de víctimas mortales por lo ocurrido el pasado viernes. Una pena, nada, insistimos, puede reconfortar ni consolar a sus familiares. Ojalá y sus muertes no sean en vano, Ana, y que se empiecen a tomar medidas. Esto lo arrastró la cañada de Arroyo Hondo y fue a parar kilómetros y kilómetros más abajo del río. Y ojalá, Ana y amigos televidentes, aunque no todo corresponde a las autoridades, yo creo que también aquí se develó mucha negligencia con relación al drenaje pluvial, que debe ser un tema ya que concluya que con estas lamentables muertes y con todas estas pérdidas económicas que tenemos en el día de hoy, ojalá y ese sea la gotica que derrame la capacidad de las autoridades para volcarse para que nosotros tengamos un mejor drenaje pluvial. Sí, y darle importancia a pequeños detalles que cualquiera pensaría que eso no importa, y es la cantidad de tapas que no tenemos, o sea, las tapas de los alcantarillados, que se las roban porque son de metal. Estaban poniendo de plástico, por eso mismo, de fibra de vidrio. Sí, sí. Entonces, señores, eso es una trampa mortal, porque en un aguacero nadie distingue dónde hay un hoyo. Y por ahí eso ha ocurrido. Cualquiera cae. Exactamente, con una fuerza atroz que te lleva subterráneamente. Bueno, y a la desesperación de los que perdieron familiares también se une el desconsuelo de aquellos que lo han perdido todo. Hay personas, incluso cerquita aquí en los ríos, las 800 en los ríos, que están desesperados. Sí. Hubo un señor que vio cómo su vivienda se partía por la mitad, Sí, cómo se eso le en iba Arroyo Hondo prácticamente de tercero. las manos. Veíamos muchos testimonios, me llamó mucho la atención uno que vi en un periódico de circulación nacional de una madre que decía que su hijito de 12 años le gritaba: mamá, yo no quiero vivir más aquí, sácame de aquí, cuando ya la mitad de la casa se había ido. Imagínense la impotencia para esa madre que no tiene nada en las manos para darle una mejor vida a su hijo, y el trauma de muchos pequeños, de muchos ancianitos que no pueden moverse, de muchas personas que tienen prácticamente nada y tienen que valerse de lo poquito que consiguen y viven en zonas que son vulnerables, en viviendas que son extremadamente vulnerables. Ayer la gente seguía sacando lodo, seguía sacando sus enseres, cuantificando las pérdidas. Vamos a escuchar a algunos de los consultados por Noticias SIN sobre la tragedia que les tocó vivir a modo personal. De mucha incertidumbre, de mucho suspenso, porque no encontraba qué hacer, estaba mortificado y no podía cruzar, no podía dar la vuelta para llegar a mi casa. Tenía la incertidumbre de que si pudieron salir de la casa, si no pudieron salir, si estaban ahí. Mira, es algo tremendo, algo que hay que vivirlo, hay que vivirlo para poder describir lo que se puede sentir. Bueno, y no han faltado, Ana, los políticos de arriba y de abajo que se quieren aprovechar de la situación para capitalizarlo en votos. Claro, principalmente el expresidente durante 12 años, el doctor Leonel Fernández. Pero Dios mío, la verdad que hay que ser descarado y tener cara dura para estar criticando. Es que él no se acuerda lo que pasó en uno de sus gobiernos con la tormenta Olga. Él no se acuerda cuántas personas murieron, cuántas personas perdieron sus ajuares y, lo más importante, la vida con aquel desfogue de la presa de Taveras, irracional, y que nunca fue sancionado, y que nunca supimos realmente ni siquiera cuánto ascendieron las pérdidas en vidas humanas. En el 98 el ciclón mira, George también fue bajo su mandato. Óyeme. Y la desgracia nos arropó en San Juan, en la Mesopotamia. Sí, y tú recuerdas y hubo negligencia. Mira, y tú recuerdas con el ciclón George que a un genio, a un Einstein político dominicano,
bueno, nada. Prohibió que la gente entrara a los refugios. Imagínate tú, con la furia del ciclón, y no, la gente no se podía entrar en esos refugios. Ay, Dios mío. Pero además, él dice, o dice la Fuerza del Pueblo, que los avances que hemos tenido en el país con el tema del drenaje pluvial fueron durante los gobiernos de Leonel Fernández, pero hay que ver a qué ellos llaman avance, porque la ciudad se construyó en gran porcentaje luego de los gobiernos de Leonel Fernández, luego de arribar el poder. Por ejemplo, en el 96 nosotros no tenemos la capital, Ana, no teníamos la capital que tenemos hoy y todo empezó a hacerse después del gobierno de Leonel Fernández en tema urbanístico. O sea, y ayer teníamos aquí a César Pérez, experto en urbanismo y también sociólogo, y habla precisamente de que la ciudad se construyó mal. Entonces, si tanto hizo el Leonel Fernández desde su primer gobierno por el drenaje pluvial, ¿por qué no tenemos hoy una estructura desde antes de nosotros levantar la ciudad, que empezó a desarrollarse mucho más a partir de esos años? Entonces, ¿por qué no tenemos esa estructura si supuestamente ellos aseguran que los avances están en esos gobiernos? Sí, y señora, estos comentarios no es por defender al gobierno de Luis Abinader. No, al gobierno actual tenemos que exigirle mucho, como por ejemplo, basta de permitir esos asentamientos humanos en zonas de vulnerabilidad. No se puede construir a orillas de los ríos. Entonces, es necesario que se continúen, que sigan, que se incrementen las viviendas sociales, porque ese problema lo tenemos que resolver, que no hayan gente, que no hayan seres humanos asentados en sitios vulnerables, porque con este cambio climático, estas tragedias, señores, se volverán cada día, más frecuentes. Entonces, hagamos las cosas permanentemente, no ganamos nada con un colchoncito, no, necesitamos soluciones permanentes, y es por ahí donde entendemos que andan las cosas. Vamos a escuchar a los fuercistas. Sí. En la capital del país hay drenajes pluviales importantes que se construyeron primero a partir de la construcción del metro de Santo Domingo. Uno que va desde la Tunta Cáceres hasta el río Sama. Ese drenaje pluvial fue construido a partir de la construcción del metro de Santo Domingo por el presidente Fernández. Se hizo un plan del Gran Santo Domingo de limpieza de invernales, que son los que están a la orilla del Contén, y de los filtrantes, porque parte de la ciudad desahoga sus materias fecales y aguas negras a través de filtrantes. ¿O fue ineficiente esa obra? Fue ineficiente porque aquí no solo el viernes, cada vez que está nublado y cae una llovizna, la ciudad se inunda. No fue suficiente esa obra. No pensaron en el desarrollo de una capital. Fueron negligentes y ellos hoy lo ven como un logro de parte de ellos. Pues no, porque no pensaron en grande. Si eso fue lo que se limitaron a hacer, bueno, no fue suficiente, y eso habla entonces de un gobierno que no previó. Pero también este es culpable. Son culpables los del pasado, son culpables los de ahora, aunque este ha sido un fenómeno impredecible, lo han dicho los expertos, pero pudo haber sido menos el daño. Si aquí el Ayuntamiento del Distrito Nacional, si los ayuntamientos cumplen con su rol y limpian cada cierto tiempo todas esas alcantarillas, quizás la cantidad de basura que nos arropó el viernes pasado no hubiese sido tal. Pero también nosotros somos culpables como ciudadanos, que no tenemos educación, que tiramos la basura donde se nos antoja, que no tenemos una cultura de limpieza y disciplina y queremos dejarle todos a las autoridades. Es un problema multifactorial que cada quien debe cumplir con su rol para que esto no vuelva a ocurrir ni en la capital ni en ningún punto del país. Dicen los expertos, los que saben, los que no están politiqueando, que es imposible que un nivel de lluvia como el que tuvimos el viernes, algún drenaje pluvial lo hubiera resuelto. Pero hubiese sido menos el daño. Bueno, hubiera sido menos, está bien,
Pero también, atención y ojo, ¿cuándo vamos a tener una política pública aquí para terminar o disminuir los plásticos? ¿Cuándo desde el gobierno vamos a tener campañas educativas para que cada uno en sus hogares esté clasificando la basura? ¿Dónde están? Pero quizás mucha gente quiere clasificar los desperdicios que produce, pero no tiene quizás cerca de su casa dónde llevarla clasificada, los plásticos en un lugar, el papel, los metales, el Tetra Pak, etcétera, en otro. Bueno, es mucho lo que se puede hacer y lo que nos están escuchando, ustedes también. Esto no es solamente de los gobiernos, de las alcaldías. Esto es un problema de todos y todas. Y acción porque esto puede repetirse. Y prepárense todos para cerrarle las puertas a los que están ahora en el gobierno y a los que estuvieron en el gobierno y no hicieron nada, que están aprovechando esta situación para hacer campaña, para poder enriquecer sus candidaturas individuales. No podemos permitirlo. Que jueguen con el dolor ajeno, eso no podemos permitirlo. Cierren la puerta en la cara, aunque le lleven la dádiva, porque a eso es que nos tienen acostumbrados, a recibir la dádiva y a burlarse de las crisis individuales de cada uno de nosotros. Aquel que vaya a politizar su desgracia, rechácelo y ciérrele la puerta, tenga dignidad. Vámonos de inmediato con el comentario de don Bernardo Vega. Hoy va a tratar el tema de las sanciones de los funcionarios haitianos por parte de los Estados Unidos. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Tenemos otra vez que hablar sobre el tema haitiano, porque han ocurrido cosas importantes. La semana pasada, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, Eric Strohmeyer, al igual que en Santo Domingo, allá no hay embajador, aquí tampoco, dio una nota de prensa que no ha salido en los periódicos dominicanos y quiero leerle los dos párrafos más significativos. Dice: nosotros, los Estados Unidos, participamos junto al esfuerzo internacional para resolver el problema haitiano. Un número reducido de personas de la élite política, comercial y social en Haití y en el extranjero tienen al país secuestrado para su beneficio personal y utilizan los sufrimientos del pueblo haitiano para llenar sus bolsillos y realizar sus ambiciones políticas. Es decir, los malos de la película en Haití no solamente son las pandillas, sino un número reducido de personas de la élite residentes tanto en Haití como en el extranjero. Y agrega: Estados Unidos está determinado a parar a esos criminales responsables. El Departamento de Estado americano ha impuesto restricciones en los visados a aquellos que cometen e incentivan la violencia. Nosotros impediremos a esos actores maliciosos y a los miembros de su familia entrar a los Estados Unidos. Continuamos agregando nombres a la lista en la medida que vayamos identificando los responsables de esta situación trágica, y hay otras sanciones que vamos a tomar. Nuestras acciones no se detendrán ahí. Estados Unidos ha propuesto una resolución de Naciones Unidas para autorizar una misión multinacional en ayuda para las cuestiones de seguridad, la situación del cólera y humanitaria. En colaboración con la comunidad internacional, trabajaremos con la Policía Nacional de Haití para mejorar la situación de seguridad y permitir la gestión de ayuda humanitaria que es indispensable. Bueno, esas son palabras mayores, muy duras, identificando a políticos y empresarios haitianos, y pocas horas después de ese comunicado fue que se hizo público que los Estados Unidos habían bloqueado las cuentas bancarias en Estados Unidos y le habían negado visas al presidente del Senado haitiano y a un expresidente de ese Senado, que incluye un apellido Latortue, que es una de las familias de mayor prestigio intelectual en ese país. En esa familia hay escritores, por ejemplo. Ya previamente, Canadá y Estados Unidos habían donado dinero para que Haití adquiriera un par de vehículos blindados
y con esos vehículos blindados se fue a la terminal de combustibles de Berrier y aparentemente la han liberado. ¿Quiénes mandarán tropas a Haití para apoyar a la policía en su labor? Mire, ya Bahamas dijo que lo va a hacer. Y se habla de un par de países africanos y de ayuda de tropas canadienses, pero también existe la percepción de que no son tantas las tropas que hay que enviar allí para desarmar a las pandillas, ya que estas están en retirada. Fíjense lo fácil que fue tomar el control de la terminal de gasolina. Ahora quiero hablarles de otra cosa. Mire, en la República Dominicana hubo momentos felizmente superadas en que la Junta Central Electoral era controlada por el partido en el poder. Recuérdense las elecciones fraudulentas de 1984, controladas por gente de Balaguer. Acuérdense en el gobierno de Leonel Fernández que el presidente de la Junta Central Electoral resultó ser uno de los principales miembros del Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero como digo, es una situación felizmente superada. Pero en los Estados Unidos no existe una Junta Central Electoral. Las elecciones las organizan funcionarios de los estados, de cada uno de los 52 estados. Y hasta ahora había funcionado muy bien porque eran burócratas honestos que hacían una labor puramente administrativa. Pero ¿qué pasa? El Partido Republicano se ha pasado todos estos meses nombrando gente para encargarse de las próximas elecciones afines a su idea de que las elecciones pasadas fueron fraudulentas y que tal vez manejen esas elecciones próximas de una forma en que tenga que ganar el partido de Trump siendo este candidato. Es decir, por primera vez en muchos años, y habría que remontarse del peligro de que Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial e invadiera los Estados Unidos, por primera vez en muchos años, peligra el concepto de la democracia y elecciones libres en los Estados Unidos. Y de ocurrir ese lamentable hecho, tendría enormes repercusiones en el mundo y específicamente en el Caribe, que es la barriga blanda de los Estados Unidos, muy cercanos, y afectaría a la República Dominicana. Ojalá que eso no se dé y que ustedes hoy pasen muy buen día. Celebre con nosotros la vida de sus familiares, amigos o seres queridos. Envíenos su foto y felicitaciones al correo electrónico eldespertador@noticiassin.com. Nosotros le armaremos la fiesta. En la entrevista central de este martes, hablaremos con Yadira Enríquez sobre cómo las personas pueden